Capítulo 4. La caravana avanzó a paso rápido y Vita se sentía feliz de cabalgar en un animal tan fino. El aire frío del amanecer la llenaba de vitalidad. El sol comenzaba a levantarse pero aún no hacía calor. Galoparon sobre el suave césped y se alejaron de la tierra de pastura que rodeaba Damasco para adentrarse en el desierto. Es tal como lo imaginé, pensó Vita, e incluso más bello. Extraños colores daban al horizonte una misteriosa transparencia. El brillo del cielo no podía compararse con nada que hubiera visto antes. Había imaginado que el desierto era plano pero en realidad era ondulante. Accidentales rocas puntiagudas parecían surgir de la nada, algunas veces rodeadas de montículos. Súbitamente surgían áreas verdes de pastura donde reposaban las ovejas y cerca de ellas Vita pudo observar pequeños grupos de tiendas. Pensó que debían formar parte de la tribu de los ANC pero Nasir pareció no tener intenciones de perder el tiempo conversando con los beduinos que encontraban en el camino y eligió una ruta en la que Vita no tuvo oportunidad de verlos más de cerca. Al principio le resultó difícil conversar con el hombre que la escoltaba ya que los caballos se movían con gran rapidez. Hasta entonces ignoraba que los caballos árabes siempre galopaban y que el trote o la caminata era algo que no comprendían. Los otros hombres de la caravana se mantenían apartados como si su presencia los turbara. A medida que avanzaban encontraron algunos animales del desierto y Nasir le dijo sus nombres en árabe. Vieron avestruces, por lo general demasiado lejos como para que Vita los observara con claridad, pero Nasir le explicó que el macho tenía plumas negras con puntas blancas excepto en la cola donde las plumas eran todas blancas. ¿Y las hembras?, preguntó ella. Sus plumas tienen manchas grises. Nasir también le explicó que la hembra, a mediados del invierno, ponía de 12 a 21 huevos. Los beduinos los consideran un platillo delicioso y se venden como a un chelín cada uno. ¿Y las plumas son valiosas? Las mejores se venden por unidad y se cotizan de 1 a 2 chelines en el mercado. Además de las avestruces Vita pudo ver numerosas gacelas, también cigüeñas, gansos salvajes, perdices, alondras y cientos de pájaros llamados catas. A la distancia sus bandadas parecían nubes. Cuando los caballos accedían a aflojar el paso Vita hacía preguntas acerca de las plantas y trataba de aprender sus nombres en árabe. Pero al poco tiempo la conversación se hizo imposible y Vita se conformó pensando en qué le diría a su prima Jane cuando la encontrara. No podía evitar sentirse inquieta al recordar el comentario de Isobel Burton cuando opinó que su prima sentiría celos de ella. Pero volvió a pensar que era una idea absurda. Después de todo nadie había llevado una vida más plena, emocionante y dramática que Jane Digby. Nada podría ser más satisfactorio, pensó Vita, que poseer una mansión tan hermosa en Damasco y al mismo tiempo ser la Sid, o reina de la tribu de su esposo y acompañarla al desierto. Como ella, que solo tenía 18 años, podría competir con alguien tan importante además de hermosa. Le habían dicho que se parecía a su prima, pero aunque había recibido muchos halagos, no se le consideraba una belleza reconocida, como lo había sido Jane en todo el mundo, ni contaba con una larga fila de admiradores y pretendientes dispuestos a poner una corona a sus pies. Solo tengo a Lord Bantam, pensó Vita, y le pareció un pobre sustituto de los famosos, distinguidos y audaces caballeros que habían amado a su prima. Claro que ella era muy joven, y pensó que aunque Charles opinara que Jane era demasiado vieja para amar, no dudaba, por lo que le habían contado Bevill y la señora Burton, que a los 62 años aún era romántica, apasionada y tal vez posesiva. La idea de que Jane la considerara una rival le causó una incómoda sensación que no pudo alejar de su mente hasta el mediodía cuando se detuvieron en un pequeño oasis. Dieron de beber a los animales y a ella le ofrecieron agua en una extraña botella de cuero de cabra, pero como su sabor era desagradable bebió solo un poco. Prepararon el mismo tipo de comida que habían probado el día anterior y descansaron del ardiente sol bajo la fresca sombra de las palmeras. 2 horas después reiniciaron el viaje. Hacía poco que cabalgaban cuando a lo lejos en el horizonte Vita vio algo que le pareció una nube de arena y después un numeroso grupo de hombres que galopaban hacia ellos.
Se volvió para preguntarle a Nasir si sabía quiénes eran los que se aproximaban. Pero con sorpresa descubrió que ya no estaba a su lado sino que se reunía con los hombres que estaban al final de la caravana. Le gritó, pero en apariencia no la escuchó ya que no regresó junto a ella. Entretanto el resto de los jinetes pareció acercarse y rodearla. ¿En dónde está Nasir?, les preguntó impaciente repitiéndolo varias veces porque parecía no comprender, pero no recibió respuesta y pensó que no les interesaba lo que ella decía porque tenían los ojos fijos en los jinetes que se acercaban. De pronto Vita recordó los relatos de Bebil y del señor Dira sobre asaltos a viajeros. Se preguntó si serían bandoleros y volvió a gritarle a Nasir. Se dio vuelta para ver qué era lo que le impedía acudir a su lado, y entonces, asombrada, lo vio galopar en sentido opuesto. Se alejaba a gran velocidad hacia el camino que conducía de regreso a Damasco. Se quedó tan atónita que no pudo hacer otra cosa que mirarlo. Entonces el sonido de disparos la obligó a mirar de nuevo al frente, hacia donde los hombres galopaban a toda velocidad. Vita estaba aterrorizada. Su caballo se mostraba inquieto y nervioso por el ruido y al mismo tiempo que trataba de controlarlo recordó haber oído hablar de las fantasías, cargas salvajes y de gran audacia que realizaban los jinetes beduinos para demostrar su habilidad ecuestre y que se practicaban desde Marruecos hasta Arabia. Veía que el grupo se acercaba. Los hombres gritaban llevando en alto sus estribos, y con las riendas entre los dientes blandían y ondeaban sus lanzas cubiertas de plumas y las arrojaban al aire, recobrándolas en pleno galope. Algunos de ellos se deslizaban casi hasta quedar bajo las panzas de sus caballos y disparaban al galope con gritos que parecían de guerra. Casi sin darse cuenta de ello, Vita había obligado a su caballo a detenerse y los hombres que iban con ella hicieron lo mismo. Cuando pensaba que los beduinos los alcanzarían en una inevitable y desastrosa colisión observó que tiraban con fuerza de las riendas. Fue una brillante demostración de equitación, pero demasiado atemorizante, y Vita sintió que todo su cuerpo estaba tenso. Sin embargo una mirada a los hombres le indicó que había poco que temer. Eran jóvenes y apuestos, con brillantes ojos negros y labios risueños que mostraban refulgentes dientes blancos. Pudieron parecer feroces a la distancia, pero ahora podía ver que eran amistosos. Los hombres que la escoltaban no hacían ningún esfuerzo por enfrentárseles. Ninguno de ellos había siquiera desenfundado las pistolas que portaban. Vita esperó pues no podía hacer otra cosa. Pero al mismo tiempo se preguntaba con impaciencia cuál sería la explicación de lo sucedido. Entonces un jinete, que parecía el de mayor autoridad, dio una orden y el resto rodeó a Vita y a su escolta mientras reiniciaban la marcha. Seguramente había ordenado que lo siguieran y Vita se dijo que la explicación era clara, debían ser hombres enviados por el jeque Medjay para conducirla a su campamento. No era extraño que se hubiera enterado de su llegada. Las noticias corrían veloces a través del desierto. Tal vez desde Damasco habían enviado a alguien hasta su campamento para avisar que ella estaba en camino. O quizá usaban otros medios de comunicación como las palomas mensajeras que se utilizaban desde la época de los califas fatimid del Cairo. Quienesquiera que fuesen Vita comprendió que no eran enemigos. Enseguida dedicó su atención a sus caballos y a su colorida vestimenta. Lo único que no podía explicarse era la fuga de Nasir. No parecía un hombre cobarde y como era un medab debió reconocer a los de su tribu en cuanto los vio acercarse. No lo comprendía pero su conocimiento del árabe aún era deficiente como para hacer preguntas y se dijo confiada que tendría bastante tiempo para que se las contestaran en el campamento del jeque. Sin embargo le sorprendió lo largo del viaje. Isabel Burton se había mostrado segura de que el jeque Medjuel no se encontraría lejos de Damasco, donde la pastura era buena, y como él y Jane solo llevaban 3 semanas en el desierto, parecía sorprendente que se hubieran alejado tanto en un tiempo tan breve. Pero Vita no tenía idea de la extensión de sus rebaños ni de la cantidad de pastura que requerirían. También ignoraba el número de miembros de la tribu que se reunía en esa época del año. Sabía que los aeneces eran los más poderosos en las cercanías de Siria, así como uno de los grupos más grandes de beduinos del desierto árabe.
Sin embargo estaban divididos en muchas tribus diferentes de las cuales los Meraba eran solo una. Bebil le había dicho que el número de los aeneces cuando él estaba en Siria se estimaba en 350.000, todos diseminados en un área de unos 60.000 kilómetros cuadrados. Avanzaron y Vita empezaba a sentirse un poco cansada cuando por fin vio frente a ella algo que parecía una gran mancha negra. Cuando se acercaron un poco más advirtió que se trataba de un numeroso grupo de tiendas negras. Estaba segura de que habían llegado a su destino, porque los jinetes apretaron el paso renovando sus gritos de guerra. Enarbolaron sus lanzas, las arrojaron al aire y muchos de ellos comenzaron a entonar una canción que hizo reír a los demás. Los caballos también parecieron percibir que llegaban a casa y pronto galoparon a toda velocidad. Gané, logré lo que me proponía, se dijo Vita con entusiasmo. Conoceré a la prima Jane y juntas encontraremos la solución a mi problema, como ella la encontró para los suyos. Al mirar a su alrededor observó que había no menos de 200 o 300 tiendas. Se acercaron a la más grande e impresionante orientada hacia el oeste y un poco alejada de las demás. Vita sabía que era la tienda del jeque. El señor Dira le había explicado que la tienda del jefe siempre se levantaba en el lado oeste del campamento, pues los árabes de Siria esperaban la llegada de sus enemigos y de sus huéspedes desde ese punto cardinal. Luchar contra los primeros y hacer los honores a los segundos es la tarea principal de un jeque, le había explicado. Se considera deshonroso que un jefe valiente levante su tienda en el lado oriental del campamento. En aquel momento a Vita no le pareció una información importante, pero ahora se alegraba de ello, porque no tendría que cabalgar más lejos. Los jinetes se detuvieron frente a la tienda y desmontaron. Vita también lo hizo y después de asegurarse de que su sombrero estaba bien colocado se dispuso a entrar. Varios beduinos, sin duda sirvientes, permanecían de pie a cada lado de la puerta. Entonces ella caminó ansiosa y descubrió que un hombre la esperaba de pie en el centro de la tienda. Le dirigió una rápida mirada y su corazón dio un vuelco de temor. Su prima Jane no se encontraba allí, ni se trataba del jeque Abdul Medjuel el Merab. Era el jeque Salan el Hussein, a quien le había hablado en el muelle de Beirut. Por un momento permanecieron inmóviles, observándose el uno al otro. Entonces, sin pensar por qué estaba anonadada, Vita preguntó en inglés: ¿por qué estoy aquí? Es mi prisionera, le respondió el jeque en el mismo idioma. ¿Su prisionera? A Vita le costó trabajo decirlo y cuando volvió a mirarlo incrédula se encontró con la misma expresión de desprecio y hostilidad que había notado en el muelle. Habla inglés, dijo. Fue lo primero que se le ocurrió. Podemos charlar en francés si lo prefiere. Vita respiró hondo. ¿Por qué me trajo aquí y cómo se atreve a impedir que me reúna con mi prima como es mi deseo? Su prima está casada con Abdul Medjuel el Medab, que es mi enemigo. Digamos que es más satisfactorio raptar a una visitante honorable y familiar política que robarle sus ovejas y sus caballos. El tono de su voz, más que las propias palabras, enfureció a Vita. ¿Cómo se atreve a obligarme a formar parte de sus absurdas rencillas tribales?, exclamó. Vine a Siria a ver a mi prima y exijo que usted me envíe con ella enseguida. Soy súbdita británica. Hablaba con lo que le pareció un tono de autoridad. Por supuesto, el hecho de ser súbdita británica debería ser más efectivo que un grupo de soldados. Debería, en algunas partes del mundo, pero no aquí. No tiene ningún derecho de retenerme de esta manera tan desagradable. No fue muy difícil. Algo en su voz hizo que Vita exclamara de inmediato: «Usted lo planeó». Nasir estaba a sus órdenes. Fue usted quien impidió que Yusef, de los Merab, me llevara con su tribu, como lo había arreglado la señora Burton. Ahora comprendía por qué los hombres que había contratado para escoltarla no se defendieron cuando los otros jinetes se les aproximaban. Todos debían ser hombres del jeque Salan y no Merabs, como ella pensaba. La situación era muy desagradable, pensó, y lo peor sería que retrasaría su regreso a Nápoles. Sabía que en ese caso tendría problemas con Lady Crowen y que quizá le informarían a su padre. Con un esfuerzo se obligó a decir: «¿No podríamos tratar este asunto con sensatez?
Todo depende de a qué le llame usted sensatez. Pero no me estoy comportando como debiera con una huésped. ¿Desea sentarse? Supongo que querrá una taza de café. Vita sentía la garganta muy seca después de la larga cabalgata y a un gesto del jeque se sentó en un rofe, mueble similar a un largo y cómodo diván. Junto a él había una mesita baja con el servicio de café y Vita notó la finísima alfombra persa que cubría el piso. La tienda era más grande de lo que había supuesto y estaba dividida por lo que parecía una gran alfombra de gruesa lana blanca bordada con diseños de flores que colgaba del techo. Se sentía cansada pero comprendía que debía reunir todo su valor y su inteligencia. Se quitó el sombrero y lo colocó a su lado. Por la mañana se había peinado con mucho cuidado así que a pesar de haber cabalgado durante todo el día su cabello se mantenía recogido y bien arreglado. El traje de montar rosa aún estaba fresco y pulcro y sin embargo, aunque no se explicaba la razón, su apariencia no despertaba ninguna admiración en el hombre que la miraba. Él también se había sentado y una esclava entró con la jarra de café. Vita sabía que todos los jeques árabes importantes tenían esclavos, pero hasta ese momento nunca había visto a ninguno. Observó con interés a la mujer que servía el café. Después de entregárselos hizo una reverencia ante el jeque y salió. El café estaba caliente y delicioso y permanecieron en silencio. Cuando ya había bebido la mitad de su taza Vita preguntó: ¿cuánto dinero desea por concederme mi libertad? Supuse que intentaría ofrecerme dinero. Dudo, aunque sea tan rica como su prima, de que pueda sobornarme. Vita sintió que se enfrentaba a alguien duro e inconmovible y que le sería imposible causarle la menor impresión. Pero debía intentarlo. Entonces, ¿qué puedo ofrecerle? Nada. Le escribirá a su prima para informarle que es prisionera de El Hussein. Después esperaremos a que su esposo y sus seguidores vengan a rescatarla. ¿Se propone usarme para iniciar una guerra? Esa es mi intención. ¿Cómo puede ser tan infantil y ridículo? ¿Cómo es posible que desee iniciar un derramamiento de sangre sin ninguna razón? Miró hacia el desierto a través de la abertura de la puerta y continuó. Es la época del año en que las tribus llevan a pastar a sus rebaños. ¿Por qué no los deja en paz? Los hombres como usted están sedientos de sangre. Es cruel e insensato pelear sin ninguna otra razón que la de haber sido enemigos durante siglos. Es usted muy elocuente, comentó el jeque y ella comprendió que se burlaba. Su inglés tenía acento pero era muy fluido. Sin embargo lo que decía parecía más duro que si hubiera hablado en francés, que era un idioma más suave. Vita decidió que desafiarlo no la conduciría a ninguna parte, así que se propuso ensayar otra táctica. Voy a rogarle, dijo con voz más suave, que me permita reunirme con mi prima, o si lo desea que vuelva a Damasco. Si no lo hago rápido tendré graves problemas. Por mucho que usted deteste a los medas no existe razón alguna para que yo me convierta en el chivo expiatorio de sus crímenes. ¿Qué tipo de problemas? Durante un momento Vita titubeó. Entonces decidió decir la verdad. Huí de la dama de compañía y del guía que mi padre envió para que me cuidaran. Los dejé en Nápoles y vine a ver a mi prima porque tengo algunos problemas personales que deseo discutir con ella. Envíeme a su campamento por favor. Envíeme y después, si lo desea, puede continuar con su guerra. Es usted muy persuasiva. Pero si tuviera una carta de triunfo en sus manos como la que tengo yo, ¿la descartaría con tanta facilidad? Y además, sin ningún provecho. Ya le ofrecí dinero. Que no me interesa, aunque me atrevo a decir que así podría comprar nuevas armas para derrotar a la tribu de su prima. La provocaba con toda deliberación, pensó Vita, y con un esfuerzo se contuvo para no responderle con rudeza. Se puso de pie y atravesó la tienda hasta detenerse en la abertura. El sol se ocultaba y la noche caía con rapidez. No había atardecer en el desierto. En un momento había luz y al siguiente todo era oscuridad. ¿Piensa fugarse? Oyó que le preguntaba el jeque. ¿Por qué no? Sería preferible a quedarme aquí y convertirme en motivo de discordia. No llegaría lejos. ¿Me está amenazando con violencia física? ¿Por qué no? Porque es un ultraje. Ya le he dicho que soy súbdita británica. Usted puede pensar que es inmune a la ley y al orden, pero le juro que si me mantiene prisionera, eso le causará tantos problemas que lo lamentará hasta el día de su muerte.
Eso sí que es un reto. Estiró un brazo y Vita se dio cuenta de que la tocaría. Lanzó un grito de profundo terror. No supo cómo sucedió, pero de pronto se encontró luchando con él. Se debatía entre sus brazos tratando de zafarse, pero durante todo el tiempo la supremacía de su fuerza estaba presente en ella. Después del primer grito no volvió a lanzar otro. Ambos permanecieron en silencio. Luchando, Vita trataba de soltarse de sus brazos y de sus ropajes que parecían envolverla y casi le impedían respirar. Le pegó con los puños cerrados en el pecho, pero comprendió que estaba tan indefensa como un pájaro que bate las alas contra los barrotes de su jaula. Con lentitud, pero con firmeza, la llevó hacia el interior de la tienda y entonces, cuando ella menos lo esperaba, la dejó caer sobre el rofe y se le arrojó encima. Vita continuó luchando hasta que con una sensación de impotencia sintió que ya no tenía fuerzas, había perdido el aliento y se encontraba tan exhausta que le era imposible defenderse más. De pronto, con una nueva y súbita carga de energía, se debatió con frenesí para librarse de él. Entonces sintió que el peso de su cuerpo sobre el de ella le causaba una sensación de completa impotencia. Todo comenzó a ponerse negro y pensó que perdería el conocimiento. Y en ese instante lo escuchó decir con ferocidad, como si las palabras brotaran a la fuerza de entre sus dientes apretados. «¿Y ahora, Elaine, negarás que soy tu amo?» Las palabras parecieron perderse en el vacío y Vita ya no pudo luchar más. Sintió que se rendía, que la oscuridad la invadía. Pero el súbito terror de lo que podría sucederle en la derrota la hizo gemir suplicante. «Por favor. Por favor». Sus ojos se cerraron y quedó inmóvil. El jeque bajó la vista hacia el pálido y exhausto rostro y se incorporó. «Está a salvo conmigo. No tema», dijo con voz dura y amarga. «Como virgen es una rehén más valiosa. Los hombres luchan mejor por una mujer pura». Vita se sentía muy débil. Lo escuchó dentro de la oscuridad que la rodeaba y un segundo después él añadió. «De todos modos le aseguro que no me interesan las mujeres rubias y de ojos azules». «Se las dejo a Medjuel el Merab». Salió de la tienda y la dejó sola. Pasaron varios minutos antes que Vita pudiera moverse y la oscuridad que la envolvía se disipara. Se puso de pie. Sentía en los músculos un dolor intolerable. Sabía que al día siguiente tendría moretones en los brazos y tal vez en todo el cuerpo. Jamás imaginó que lucharía así con un hombre y no podía comprender cómo habrían llegado a enardecerse tanto y por qué su discusión de palabras se había convertido en acción. Sentía que la cabeza le daba vueltas. Se sentó y cerró los ojos. Cuando los abrió vio que una mujer beduina había entrado en la tienda. Llevaba un traje azul sin forma. La cabellera lacia caía a los lados de su rostro y casi llegaba al suelo. Se inclinó hacia Vita y con un gesto le indicó que la siguiera. La mujer hizo a un lado la cortina de lana blanca y Vita se encontró en otra parte de la tienda que supuso sería la habitación de los huéspedes. Un diván acolchonado con cubierta de seda tenía una mesa baja a un lado. En una esquina se encontraban los implementos para lavarse. También notó que su valija estaba colocada en el suelo. Cuando la abría para sacar jabón y una esponja para asearse se sintió tan cansada que se alegró de contar con la ayuda de la beduina para desvestirse. Su traje de montar estaba rasgado en un hombro y la mujer le explicó por medio de señas que se lo remendaría. Vita se sentía tan exhausta que hubiera deseado acostarse, pero las señas de la mujer le indicaron que debía ponerse otro vestido. Eso significaba que cenaría con el jeque, y cuando pensó en ello empezó a sentir hambre. Como aún estaba débil consideró que una taza de café le haría bien. Por fortuna era una de las palabras que había aprendido durante las lecciones que le diera el señor Dira y cuando se la dijo a la beduina la mujer sonrió y se apresuró a servírselo. La bebida disipó un poco su fatiga pero aún le dolían los brazos. Y cuando se miró en el espejo que llevaba en su valija vio que estaba muy pálida y que tenía ojeras. Sin embargo pensó que no importaba cómo se viera. Sabía lo que el jeque pensaba de ella, pero a la vez no pudo evitar preguntarse quién sería Elaine. Supuso que el jeque había pronunciado el nombre sin advertirlo y que tal vez una de las razones de que hubiera mostrado tal violencia en la lucha se debía a que en su mente peleaba contra Elaine, quienquiera que fuese.
Tal vez me dejo llevar por mi imaginación, se dijo. No podía pensar con claridad. Cuando por fin estuvo arreglada con un vestido que había llevado con el propósito de causar buena impresión en su prima Jane, se preguntó si no sería mejor rehusarse a un nuevo encuentro con el jeque y retirarse a dormir. Sin embargo, tenía la desagradable sensación de que si deseaba verla no se detendría ante el hecho de que estuviera acostada. Por esa razón pensó que sería mejor acceder a lo que ordenaba. Su vestido, muy a la moda, era de suave tono de rosa y con un pequeño polisón. No era un vestido de fiesta, pero tenía escote cuadrado y pequeñas mangas. El talle era muy ceñido, lo que revelaba su esbelta figura de exquisitas curvas. La mujer beduina la observaba con admiración, pero eso no calmó sus nervios al cruzar la cortina de lana blanca que la separaba de la tienda del jeque. Él la esperaba y ella sintió un súbito estremecimiento de pánico y el deseo de huir y desaparecer en el desierto. Pero el orgullo que siempre la caracterizaba la obligó a mantener la cabeza en alto y a enfrentar lo desafiante. La recorrió con la mirada y en sus ojos había una expresión hostil. Como no hablaba, la nerviosidad de Vita la impulsó a decir con tono ligero: «Espero que sea hora de cenar. Hace ya mucho tiempo que nos detuvimos en el oasis para almorzar. La cena está lista, pero por supuesto, ya que se encuentra en un campamento beduino, deberá comportarse como una beduina». Lo miró atemorizada y él explicó: «Me lavará los pies y las manos como es la costumbre». Sin duda intentaba insultarla, pues sabía que una beduina no solo debía lavar a su amo sino también servirle la comida. El señor Dira le había dicho que las mujeres beduinas jamás comían la mejor parte de un platillo, pues ésta se destinaba a los hombres. Cuando ellos terminaban de comer, ellas se servían las sobras. Tampoco podían probar ninguna carne excepto la cabeza, las patas y el hígado de los corderos. Cuando se atiende a un forastero, le había explicado el guía, los hombres de la tribu participan de la comida, pero las mujeres deben suplicar que les den una pata u otras porciones insignificantes del animal sacrificado para la ocasión. Vita, confundida, no sabía qué hacer. Si desafiaba al jeque tendría que enfrentarse de nuevo a su violencia, y de pronto pensó que sería más digno, y quizá hasta lo desconcertara, si accedía a lo que se le pedía. «Por supuesto», contestó obligándose a sonreír. «Pero me temo que tendrá que darme instrucciones para que pueda hacerlo de la forma correcta. No es una costumbre que se practique en Inglaterra». El jeque tronó los dedos y la esclava entró con una vasija y una toalla. Le dijo unas palabras en árabe con tono autoritario y la esclava, con expresión de sorpresa, le entregó la vasija a Vita. Ella se la ofreció al jeque, quien se enjuagó las manos en el agua. Entonces Vita colocó la vasija en el suelo y se la secó con la toalla, notando que era de lino muy fino. Sin dirigirle la mirada terminó de secarlo, se arrodilló a sus pies y colocó la vasija para que él metiera los pies en ella. No llevaba zapatillas, pero aunque caminaba descalzo por la tienda sus pies estaban muy limpios y ella observó que eran largos y delgados. Después de enjugárselos lo miró por primera vez y le dijo: «Me pregunto cuántas lavadas de pies equivalen a una oveja». Como el jeque no contestara, agregó: «Comprendo que pago por el insulto. Solo quisiera saber lo caro que me costará». Con una sonrisa irónica el jeque contestó: «Está libre de su deuda». Vita se puso de pie. «Me alegro. ¿Y seré su huésped o su prisionera? ¿Conoce la diferencia?». «Por supuesto. Como huésped comeré con usted. Como prisionera debo esperar a que usted termine. Y la verdad es que tengo mucha hambre». El jeque sonrió y Vita sintió que había ganado un punto. Había roto sus defensas cuando menos por un momento y se preguntó cuál sería su siguiente movimiento. En cuanto se sentaron en el rofe les sirvieron la cena. Por fortuna Vita ya sabía cómo comían los beduinos y no le sorprendió la ausencia de cubiertos. El plato principal era cordero, y ella sabía que se había preparado con burgowl y leche de camello. El burgowl era trigo hervido con mantequilla o aceite y puesto a secar al sol. Así se conservaba y se usaba durante el año. Lo sirvieron en platos de madera con delgadas rebanadas de cordero a un lado. A Vita no le costó trabajo formar pequeñas bolas con la carne y el burgowl y llevárselas a la boca. Como la comida estaba muy caliente había que tener cuidado de no quemarse los dedos, pero estaba tan hambrienta que el cordero le pareció más delicioso que nunca.
También disfrutaron de pan recién horneado y otros platillos de extraños ingredientes que jamás había probado. Al final de la comida les sirvieron geneine, un delicioso postre hecho a base de pan, mantequilla y dátiles. La única bebida era leven, o sea leche agria. Vita ya había oído hablar de ella y esperaba que su sabor fuera desagradable, pero después de beber medio vaso casi le agradó. Los atendían dos esclavas y Vita se alegró de que una de ellas le ofreciera una vasija para lavarse las manos al terminar de comer. El jeque habló poco mientras los servían. Al final, cuando bebían el café, Vita lo miró y sonrió. Tenía mucha hambre, comentó casi como si se disculpara por su buen apetito. Debe ser mucho más fuerte de lo que parece. Realizó una larga cabalgata. Habría sido agotadora hasta para cualquier hombre. Estoy cansada, reconoció, pero no solo de cabalgar. Se ruborizó al decirlo y deseó no haber hablado, porque ahora le había hecho notar que su lucha con él la había cansado más que ninguna otra cosa. Antes que se retire a dormir quiero que escriba esa carta. Como no creo que desee permanecer aquí más de lo necesario, cuanto más pronto se le entregue al jeque Medjuel mejor. ¿De veras piensa enviarla? ¿Teme que él considere que no vale la pena rescatarla? No, no temo eso. Pensaba en lo que significa la guerra. No solo sus hombres pueden acabar muertos o heridos, sino también sus caballos. ¿Aún le preocupa que no cuide a mis caballos como es debido? Los admiro tanto. Los caballos que nos trajeron aquí y los que montaban los jinetes que trataron de atemorizarme con un jerit, en Londres se cotizarían en una fortuna en los salones de venta de caballos. ¿Deben arriesgarse en una guerra innecesaria? La guerra es la vida para un beduino. Si no peleamos, mis hombres se volverán holgazanes y obesos y mi tribu perderá prestigio. Pensé que podían encontrar mejores actividades en que ocuparse. Para ellos es una forma de vivir. Aunque usted sepa que existe una mejor. Se hizo el silencio. ¿Por qué lo dice? ¿Qué la hace pensar que soy diferente de mis hombres? Porque usted es educado y ellos no, y porque es demasiado inteligente para culpar al destino. Inchalá, es voluntad de Dios. Le pareció notar una expresión de sorpresa en los ojos del jeque. Por un momento la miró y ella notó que la hostilidad había desaparecido. Entonces dijo de forma abrupta: no hay alternativa para usted. Debe escribir lo que le pedí. Tronó los dedos y una esclava, que sin duda esperaba la orden, entró en la tienda con una fuente en la que había papel de escribir, tintero y pluma. La colocó frente a Vita. Con reticencia ella tomó la pluma. Había intentado evitarlo pero fracasó. Cuando terminó de escribir la carta se la entregó al jeque para que la leyera. Querida prima Jane, no me recordarás, pero mi padre, el general Sir George Ashford, y también mi madre, hablaban de ti con tanta frecuencia que durante mi visita a Nápoles sentí un profundo deseo de conocerte. Así que vine a Damasco, pero me encontré con que habías partido al desierto. La señora Burton fue muy amable al conseguir una caravana para que yo pudiera reunirme contigo. El guía que contrató es un merab, pero le impidieron llevarme a tu lado y caí en una trampa del jeque Salam el Hussein, que me tiene prisionera. Me ha ordenado que te escriba esta carta para pedirte que vengas a rescatarme. Me siento mortificada y humillada por haber sido utilizada con el único propósito de causar problemas entre su tribu y la de ustedes y solo puedo pedirte que me perdones. Por favor, créeme, te aseguro que por nada del mundo hubiera deseado que esto sucediera. Tu desdichada prima, Vita Ashford. El jefe la leyó con una rapidez que sorprendió a Vita. Debía conocer muy bien el inglés para captar tan rápido el contenido de la carta. La dobló y se puso de pie. Se enviará enseguida. Poco después del amanecer estará en manos de su prima. ¿Entonces no es tan lejos de aquí? No mucho, pero demasiado para que usted los alcance a pie. Ella no contestó y él agregó: ahora váyase a dormir. Espero que pase bien la noche y en la mañana, si desea, le mostraré mis caballos antes que los arruine la guerra. Me encantaría, contestó Vita. Se puso de pie y permaneció un momento inmóvil con la vista levantada hacia él. Le parecía muy alto bajo la tienda. Buenas noches, y permítame que la felicite por su valor. Jamás habría creído posible que ninguna mujer mantuviera su sentido del humor bajo estas circunstancias.
Tal vez se deba a que nunca le ha dado la oportunidad a ninguna de probar que lo tienen. El jeque dejó escapar la risa como si no pudiera contenerse. Entonces con voz diferente le dijo: ya ha peleado suficiente para un día. Váyase a dormir señorita Ashford y recuerde que después de todo cuanto sucede es Inchalá.